amigos rockeros, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Mimi y estáis en Mimi Rock. Puesto que hoy 25 de mayo es día del orgullo friki, esos frikis ahí al poder, os traigo Ludens, esta canción de Bring Me The Horizon y que formó parte de la banda sonora de el súper conocido juego Death Stranding. Así que aquí os traigo. En primer lugar tendríamos que desgranar la palabra luden, puesto que ludens viene del latín ludere, que significa jugar, por lo que ludens vendría siendo jugador, jugadores o el hecho mismo de jugar. La mascota de Kojima Productions se llama Ludens y es una máscara con una calavera en la que se supone que representa a todos los jugadores. Y el lema de la compañía es De Sapiens a Ludens, lo que viene siendo de aprender a jugar, o de gente que aprende a gente que juega aprendiendo. Death Stranding va acerca de un mundo post-apocalíptico en el que nuestro protagonista tiene que conectar diferentes ciudades de Estados Unidos para que la información vaya mucho más deprisa. Y es ahí, en ese universo post-apocalíptico, en el que entra Bring Me The Horizon y su canción Ludens, en la que nos trata de conectar el videojuego con ese mundo post-apocalíptico con la esencia de Bring Me The Horizon. Como hice en el anterior vídeo de análisis de canciones, os voy a poner la canción en inglés y en español para que podáis seguir un poco el hilo de lo que está diciendo el artista y de la traducción simultánea, así lo veremos mucho mejor. Some resist the future, some refuse the past. Even it's messed up if we can't unplug the fact that a world covered in cables was never right to last. So don't act so surprised when the program starts to play. Bueno, esta primera parte de la estrofa viene de una frase que dice Sam Bridge en el videojuego, que os dejo aquí abajo para que la podáis leer en inglés y la podáis leer en español. Aquí nos hablan de que en una sociedad tan sumamente hiperconectada como la que tenemos hoy en día, en la que estamos conectados vía teléfono, vía internet, de hecho tenemos internet en nuestros propios teléfonos, pero aún así no conseguimos que los seres humanos dejemos de luchar entre nosotros y no dejamos de destruir el medio en el que vivimos. Por lo que estamos avanzando mucho en tecnología, pero por desgracia no estamos avanzando para nada como sociedad. Y en la parte que habla de que el programa se rompa o crashee se refiere sobre todo a una posible extinción humana. Pero no necesariamente extinción humana como que ya no existe ningún ser humano, sino extinción humana como lo que nos pertenece como humanos, que es el amor y la conexión entre nosotros. De hecho, hay una versión sin censurar de esta canción que en lugar de mess up dice up, y bueno, la podéis encontrar por ahí, por internet. En esta ocasión la banda incluye una frase del antagonista del juego, de Higgs, y es que el protagonista del juego, Sam Bridge, como os comentaba al principio, tiene miedo a que la gente le toque. Entonces, claro, el antagonista le dice, pero ¿cómo vamos a tener una conexión si ni siquiera nos podemos dar la mano? Por otro lado, lo de shake hands o dar la mano es un término que se usa mucho en los protocolos de internet, y es que cuando dos conexiones efectivamente se conectan, hay una cosa que es darse la mano, es un shake hands. Entonces, si no existe ese shake hands, no puede haber una conexión, no puede existir esa conexión en internet. Entonces, ahí otra vez volvemos a, si ni siquiera nos podemos dar la mano, ¿cómo nos vamos a conectar? Como anteriormente os comenté, el protagonista del juego tiene miedo a que otras personas le toquen y tiene miedo también a salir de su búnker. Es por eso que cuando se refieren a Phantom, a fantasma, pero no a fantasma de los que dan miedo, sino como esa sombra que está por ahí, ¿vale? Es porque el protagonista Sam únicamente se comunica con otras personas a través de imágenes, digamos, ¿no? Pero no las toca, no las ve físicamente. Entonces ahí está ese fantasma que, bueno, que va por ahí. I need
momento entramos en otra novela que se llama The Time Wanderers, en la que existe una raza humana superior en la que tienen capacidades y habilidades tanto mentales como morales muy superiores a las de los humanos normales. Entonces aquí dicen necesitamos un nuevo Luden, necesitamos un nuevo humano, un nuevo jugador que venga aquí con un poco más de moral, con un poco más de habilidades para poder gestionar lo que tenemos aquí en este planeta. Por otro lado, en el videojuego, el protagonista, al cambiar de visor, tiene la capacidad de ver el mundo de diferentes formas. Entonces, también se refiere a que los nuevos humanos tienen que progresar y tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y lo de New Luden y New Leader se refiere a los protagonistas del juego, a Sam y a Amelie, que juntos pues deberían poder continuar este país en el que están en el videojuego y llevarlo adelante, formar alianzas y nuevas conexiones. También la frase The flowers never bloom es porque en el videojuego existe un tipo de lluvia que hace que cosa que toca, cosa que pasa el tiempo muy rápido, entonces las flores no tienen tiempo ni de florecer. No podemos evitar darnos cuenta de que esta frase es una crítica hacia el cambio climático y hacia el comportamiento que está teniendo el humano en este proceso. Entonces, están criticando que muchas especies animales y muchas plantas están cambiando sus comportamientos debido a la contaminación y debido al cambio climático, que puede ser un hecho natural, pero que el humano pues lo está acelerando de alguna forma. Entonces, hay que dar crítica. Sticks and stones may break my bones, but soon the sting will pass. But names can dig so many graves, you won't know where to stand. And I don't feel secure no more unless I'm being followed. And the only way to hide myself is to kill the En este punto se refieren a que, que los palos y piedras pueden hacer mucho daño, pero ese daño en algún momento se va a curar. En cambio, las palabras es lo que realmente hacen daño a las personas. Y con cavar tumbas se refiere a que hay muchísima gente que sufre depresiones y problemas de autoestima muy fuertes que incluso llegan a cometer suicidio por culpa de haber sufrido esas malas palabras. Aquí tendríamos una doble crítica con esta frase, y es que por un lado están hablando un poco sobre las redes sociales y de cómo hoy en día se ha normalizado el hecho de que haya muchísima gente que no se siente satisfecha o no siente su autoestima realizada si no tiene gente que le siga, si no tiene esa aprobación de esos likes en sus publicaciones, gente que le siga sus cuentas de redes sociales. Entonces ahí dice, no me siento seguro ya si la gente no me sigue, ¿no? Como mi autoestima puede verse afectada si no tengo esa aceptación del resto de la sociedad. Y por otro lado tenemos esa otra crítica acerca de los GPS, de nuestra hiperconexión que tenemos hoy en día por internet y sobre todo con nuestros dispositivos móviles. Aquí están hablando de una transmisión de datos constante, de datos personales, de datos de geolocalización. Entonces, como que ahora mismo el ser humano se encuentra en un momento en el que si no cede sus datos no acaba de sentirse seguro, y por otro lado el hecho de compartir sus datos tampoco le hace sentir seguro. Entonces, pues ahí dejan esa doble crítica acerca de que ya no me siento seguro si no me siguen. En este caso me parece que tanto Kojima como Bring Me the Horizon han hecho una conexión perfecta, porque los dos están tratando temas muy importantes como lo que somos como sociedad y cómo nos estamos comportando como sociedad, el futuro que tenemos como sociedad. Entonces, tanto el juego Death Stranding como la canción y el significado de la canción pues van muy de la mano a llamarnos la atención, a decirnos, oye, necesitamos conectarnos como sociedad para poder ir todos a una. ¿Qué os ha parecido el análisis de hoy, chicos? Hoy os he traído algo un poco diferente, el análisis lo he hecho un poquito diferente al de la última vez, espero que os haya gustado. Y nada, me decís por aquí abajo un poquito, pues eso, qué os ha parecido, si alguno de vosotros ha jugado a este videojuego, pues qué le pareció, si cree realmente que hay conexión de esta canción con el videojuego.
Y bueno, yo espero vuestros comentarios, ya sabéis que yo os leo, os contesto por aquí abajo, así que será un placer veros de nuevo. Os mando este súper beso enorme. Os veo en el próximo vídeo, más contenido muy prontito. ¡Sus!